dilatación del sistema pielocaliciario. Pero podía esperar. Dilatación del sistema pielocaliciario renal, hidronefrosis, ¿no es cierto? Cuando compromete pelvis y ureter, ¿cómo se llama? Hidroureteronefrosis. ¿Ya? Entonces, recordar de que el sistema es unidireccional. De esa manera podemos separar lo que es la vía urinaria proximal de la distal, porque la distal está contaminada, ¿no es cierto? Todos los factores que provoquen, y me refiero a distal, uretra, no vejiga, uretra. Todos los factores que alteren ese flujo van a permitir de que haya un ascenso. Entonces, entonces podríamos tener hiperplasia de la próstata, podríamos tener, por ejemplo, en niños una disfunción de la unión vesicureteral, entonces tener reflujo vesicureteral, podríamos tener una obstrucción por cálculo, tumorales, etcétera, 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 que favorecen entonces de que haya una pérdida de este flujo unidireccional con reflujo y con ascenso bacteriano. ¿Ya? Así que eso es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque a todos nos corresponde, desde los médicos generales hasta los especialistas, identificar a aquellos pacientes que tienen alguna condición que favorece eso. ¿Por qué? Porque los resultados son malos. Los pacientes sufren infecciones recurrentes, crónicas del riñón y por lo tanto pueden desarrollar una atrofia renal o definitivamente perder un riñón. Y entonces podrían haber pacientes que incluso caer en insuficiencia renal crónica terminal porque ambos riñones estaban bajo una condición. Piensen ustedes en un paciente que tiene un compromiso prostático y que nunca se trata, etcétera, etcétera, y que a lo largo del tiempo después desarrolla, además de la hidronefrosis, desarrolla una pielonefritis crónica, que es la enfermedad que provoca uno de los mayores daños. En este caso en especial, tenemos que ver que hay varias cosas que son evidentes en este caso. Uno, ¿no es cierto?, es la hidronefrosis, que era súper evidente, no tiene mucha ciencia. Pero además, fíjense lo que pasa con el parénquima renal. ¿Qué le pasó al parénquima renal? Está perdido, ¿no es cierto? Está atrófico. Esta es una mezcla de cosas, es una mezcla de la presión. Acuérdense que la presión puede ser una noxa sobre la célula y entonces generar atrofia por presión. Pero además, fíjense en la superficie. La superficie, ustedes se fijan, también es irregular. Tiene lo que se llaman cicatrices. Las cicatrices, en el caso de la pielonefritis crónica, se producen cicatrices porque la pielonefritis crónica va generando focos de destrucción del parénquima. Y ustedes saben lo que hay posterior a la inflamación, ¿no es cierto? Hay fibrosis. Y entonces esa fibrosis retrae, o sea, tracciona y entonces genera esta especie de cicatrices que uno dice son como que fueran quebradas que hay ahí en la superficie del riñón, y es porque ahí se perdió tejido, reemplazó con una cicatriz, la cicatriz la tironeó. Entonces también la pielonefritis crónica, a través de ese mecanismo, también ayuda a la atrofia renal. Además, la inflamación puede ser tan severa, vamos a tirarse para allá, puede ser tan severa que además de provocar atrofia renal, fíjense, riñón chico, ¿no es cierto? A todo el mundo le queda claro que es un riñón pequeñito, ¿no? Sí, es solamente eso. Pero fíjense que no hay manera de diferenciar lo que es la grasa que rodea al riñón, que generalmente, y acuérdense que sirve de un acolchado para que el riñón esté ahí posado, y de lo que es el riñón. Entonces ahí hay una fibrosis con cicatrización tan fuerte de que yo no logro diferenciarlo. ¿Y qué pasa? Cuadros de pielonefritis crónica en algún momento pueden transformarse en pequeños focos de inflamación aguda que destruyen la superficie renal, se meten a la grasa y generan abscesos perinefríticos que se llaman, que son compromisos de la grasa alrededor del riñón y que después, cuando reparan con esta fibrosis que termina generando esta distorsión anatómica. ¿Se explica? Entonces, eso también es importante, que también no solo el compromiso renal, sino que también puede ser un compromiso extrarrenal del proceso inflamatorio. ¿Qué más para contarles? Bueno, aquí les traigo cálculos no cálculos renales, sino que, no cálculos de vía urinaria, sino que cálculos renales. Entonces, son cálculos de nefrolitiasis, ¿no es cierto?
y que por el aspecto que tienen, se fijan, algunos le llaman coraliformes porque se parecen al coral, otros le llaman el asta de ciervo, también porque tienen el aspecto así como el asta de ciervo. Esos cálculos son súper complejos porque crecen dentro del sistema pielocaliciario y no se van como los cálculos de la vía, porque los chiquititos estos que pueden migrar, estos se quedan ahí y son capaces y obviamente son capaces de provocar hidronefrosis, son capaces de provocar factores predisponentes para pielonefritis crónica, etc. Y son, desde el punto de vista urológico, quirúrgico, son complejos de tratar, que hay que ir a abordarlo y sacarlo, ¿ya? También les traje este caso, que también es, aquí hay una hidroureteronefrosis, porque esto que está aquí abierto así ampliamente es la pelvis, era una tremenda pelvis, y acá al final había una estenosis fibrosa del uréter. Entonces por eso está tan distorsionado, porque fíjense, aquí hay una hidronefrosis súper importante, aquí todavía queda algo de riñón remanente. Y obviamente con las características de todos estos cuadros crónicos de pielonefritis crónica, pues fíjense la cantidad de cicatrices que hay aquí en la superficie, ¿ya? Así que un poco, de hecho creo que había unas campañas ahí de cuidar los riñones, entonces se le pedía a los médicos que siempre estén súper atentos a los pacientes que hacen infecciones urinarias a repetición o que tienen cuadros predisponentes a este tipo de cosas, porque es súper importante cuidar los riñones. O sea, un riñón podría perderse, porque estos cuadros además son lentos, no son así que uno, no es por ejemplo como la pielonefritis aguda en la embarazada, donde el útero grávido presiona un uréter y eso genera la distorsión del flujo y favorece el ascenso y se produce una inflamación aguda del riñón. Estos son cuadros súper lentos, o sea, tú agarras a un paciente con estos riñones y tú decís, ¿cómo está? No, bien ahí más o menos, no es que sean un cuadro que te va a llegar el paciente a consultarte porque tiene sintomatología de enfermedad renal, no. Tú lo vas a detectar seguramente en controles, es un paciente hipertenso, es un diabético, algún tipo de esas cosas, y ahí tú vas a identificar estos cuadros, ¿ya? Y por último, les traje este caso. Se lo voy a contar como historia. Entonces, un paciente que en sus exámenes le aparecía el sedimento de orina alterado. Entonces, aparecían así restos de pus. Entonces, estaba descrito como que tenía piocitos frecuentemente. Y los cultivos salían negativos. Entonces, se trataban, después volvía a seguir y otra así. Entonces de repente a alguien se le ocurre decir, ya, vamos a investigar microorganismos no habituales de las infecciones urinarias. Y entonces buscaron otras alternativas que sí resultaron ser. Entonces, las piurias asépticas, que es como un síndrome, que significa un paciente que tiene un sedimento de orina alterado, que parece de una infección del tracto urinario, pero que los exámenes microbiológicos son negativos, significa que el paciente puede ser portador de una bacteria no típica, sino que atípica. Y en este caso, este es un ejemplo de tuberculosis renal, ¿ya? Entonces, estos pacientes, por ejemplo, hacen alteraciones del sedimento de orina, pero yo le investigo y no logro identificar agente bacteriano, entonces yo podría estar infinitamente. Entonces de ahí la necesidad de que los pacientes con cuadros urinarios tengan una evaluación adecuada. Eso significa, hay que tomar los cultivos, hay que revisar qué es lo que sale en los cultivos, hay que hacer la antibiótico-terapia primero teórica, ¿no es cierto? Y después hay que complementarla con el resultado del urocultivo. Si salen negativos, pensar que pudiera tratarse otra cosa, repetir, etcétera, etcétera, es súper importante, ¿ya? ¿Cómo lo observamos? Bueno, lo vemos como un riñón ha aumentado de tamaño, con algo de distorsión, pero lo que predomina es la presencia de múltiples focos necróticos, que esos que están aquí, ¿se fijan? S. Y que además estos focos necróticos, se fijan, se desarman. Y el aspecto no es como pus, sino que el aspecto es como de algo medio, no sé, como quesillo, el nombre que le quieran poner, pero que es una cosa entre no líquida, cremosa, como por ejemplo podría ser el pus habitual, sino que otra cosa un poco más de consistencia, que es el calcio, ¿ya? Así que eso
es importante que lo tengan en mente, ¿ya? Nunca se olviden. Y que la tuberculosis sigue volviendo de manera frecuente y cada vez más. Entonces siempre hay que estar pensando en eso. ¿Era adulto mayor? Sí, eran pacientes mayores. No, mira, el adulto mayor. No, se lo sacaron. Es que estaba tan destruido que había que sacarlo. Porque tú entenderás que con un tratamiento antibiótico esto no se va, no hay que recuperar el riñón. Entonces, eso nomás de patología renal no tumoral. Y de patología renal tumoral les traje solamente el cáncer de adulto más frecuente, que es el... Estoy preguntando. Carcinoma de células renales, que dentro de lo más frecuente es el carcinoma de células claras, pero carcinoma de células renales. Recuerden que ese es un cáncer que se da en etapas más tardías que lo habitual si lo comparamos. O sea, es un tumor de pasados los 60 años. Su origen es en una célula tubular que se maligniza. Desafortunadamente el riñón en su ubicación anatómica está súper escondido. Está en lo más posterior que tenemos en la economía, está en la espalda. Entonces, pero no lo abordamos por la espalda porque en la espalda está como protegido. Entonces, y además está rodeado de grasa y por lo tanto entonces son tumores igual que el páncreas que pueden crecer con facilidad o pueden crecer sin dar problemas como otras localizaciones. Entonces muchos de estos pacientes tenían lesiones avanzadas. Ahora con el uso masivo de la ecografía, del escáner, de la resonancia, están empezando a diagnosticarse como hallazgos lesiones mucho más pequeñas, afortunadamente. Y entonces les traje algunos ejemplos. El clásico. Entonces es una lesión que dicen que compromete generalmente uno de los polos, ¿no es cierto? Que es una lesión tumoral que puede tener un aspecto, le llaman así como atiborrado, que significa que tiene forma así que es irregular, que una área puede ser sólido, de una coloración amarillenta, en otra con áreas irregulares hemorrágicas. Eso no es un tumor homogéneo, es más bien un tumor heterogéneo. Por ejemplo, con áreas hemorrágicas y hartos quistes. ¿Se fijan? Este tumor esto es casi 80% tumor. Fíjense, aquí todavía queda un remanente de riñón, pero es casi puro tumor, ¿ya? Y en este caso con un componente quístico bien prominente. Si lo comparamos, por ejemplo, con este otro, que este es principalmente sólido y tiene unas áreas amarillentas donde seguramente las células tienen en su citoplasma. ¿Se acuerdan que podía tener glucógeno, podría tener lípidos? Entonces, eso es lo que le da esa coloración. Y otras áreas más acuosas, en el sentido de que son tejido conectivo más, ¿cómo que se llama? Más mixoide. ¿Ya? Son todos ejemplos de carcinoma celular renal. ¿Ya? Pero no todas variantes de células claras. No todos. Pero también la de células claras es lejos la más frecuente. Así que de estos capaz que suenan todos. Y al final eso es como diagnóstico histológico, ¿no? Sí, o sea, usted tiene que... Entonces yo le pregunto, ¿cuál es el cáncer renal más frecuente en el adulto? Y usted me dice carcinoma celular clara. De carcinoma celular renal. Y entonces me dice, y entonces después me dice, y de ellos, el carcinoma de células claras, la variante de células claras es la mucho más frecuente, las otras son menos frecuentes. ¿Ya? Les traje que si se fijan es 70% quiste, 30% tumor. ¿Ya? ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque ahora con todo esto imagenológico es muy frecuente identificar quistes renales en los pacientes. Entonces, de hecho, los radiólogos tienen una clasificación de los quistes que está basado en si el quiste tiene un muy bajo o nulo riesgo de que se trate de un cáncer, porque acuérdense que los radiólogos lo que ven no ven lo que el patólogo ve, ellos ven cosas que se interpretan, ¿no es cierto? Son imágenes que se interpretan. Entonces, aquellos que tienen nulo o mínima posibilidad de que se trate de un cáncer y aquellos que son sospechosos. Entonces, si se fijan, entonces, en este caso, uno podría decir, mire, si hay un quiste renal que tiene ciertas características de que es irregular en el centro, que parece que tiene unas áreas sólidas y todo, podría tratarse entonces de un cáncer renal y no de un quiste simple, que son la mayoría
que uno observa, ¿ya? Son súper frecuentes y son de tipo obstructivo. Entonces, ponte tú en una área del parénquima renal, se tapa y entonces se dilata y se forma un quistecito. Y un quistecito muy simple, de una pared mínima, contenido líquido cristalino, pero puede existir la posibilidad de que se trate de un cáncer renal quístico. Y eso es importante porque si no, después podemos cometer un error en el diagnóstico y dejar un falso negativo en un paciente. Y eso obviamente es terrible. Les traje este porque este no se parece mucho a lo otro y tiene un aspecto ahí, uno de repente lo mira y uno dice, mira, sí, se parece incluso, me recuerda a los miomas, ¿ya? Que es una variante agresiva del carcinoma de células renales, que es el sarcomatoide, en que las células, a pesar de que son epiteliales, o sea, siendo un carcinoma, las células adquieren un aspecto fusado, como de fibroblasto, pero es epitelial. Entonces, por eso se llama sarcomatoide, porque significa parecido al sarcoma, o de aspecto de sarcoma, siendo que no lo es. Y es agresivo, es una variante agresiva, crece, metastiza, los pacientes tienen una mala evolución. Y se los traje porque es bien evidente y se ve bien desde el punto de vista macroscópico. La otra cosa que les traje fue en la historia, en la evolución del carcinoma de células renales. Es un tumor que crece dentro del riñón y que después tiende a seguir creciendo y se sale, ¿no es cierto? Y se sale a la grasa o puede comprometer la pelvis. Pero tiene una característica especial que no la tienen el resto de otros tumores, que es que tiene la posibilidad de invadir macroscópicamente venas. Entonces compromete. Entonces cuando vemos el TNM del cáncer renal, de este carcinoma, vemos que dentro del TNM, en el T, está la posibilidad de que invada vena renal o vena cava. Y aquí tenemos un ejemplo. Entonces, si ustedes se fijan, aquí hay un carcinoma de células renales, que después ahí lo pueden ver, que está ahí, pero que, si se fijan, miren la tremenda vena renal, gruesa, gigantesca, y yo tengo aquí abierta la vena cava inferior, donde hay una tremenda masa tumoral. Entonces, eso es una forma especial de diseminación que tiene el carcinoma de células renales, que es bien especial, distintivo, no existe en otras lesiones tumorales, ¿no? Entonces, uno tiene un cáncer gástrico, no hay compromiso de las venas de la zona mayor, ¿se fijan? O de otro sitio, no existe. Y en este es especial. Ya, obviamente un cáncer súper avanzado y ahí etapa 4 y no hay nada que decir. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? Y les traje un riñoncito normal ahí a la pasadita, con un par de quistecitos ahí en la superficie. Pero era para el contraste. Y una vena... y la arteria aorta con cosas, no ven en la vena. Ya, ¿dudas, consultas? ¿No? Ya, terminamos con eso. Después...